a su peso, el 10% corresponde a la médula de la glándula y podemos encontrar algunos nódulos. El 3% de los adultos sanos van a tener nódulos macroscópicos, perdón, y el 65% van a tener nódulos microscópicos, y pues estos son, pueden ser productores autónomos o inducidos por la misma glándula de manera normal, pero van a ser frecuentes y un hallazgo normal. Y estas glándulas van a estar adheridas al riñón, o sea, van a estar firmemente adheridas por su inervación, vasculatura, y también se encuentran envueltas dentro de la misma cápsula de Gerota del riñón. Estas van a tener, vamos a ver ahora sus relaciones, empezando por la del lado derecho. Lateralmente va a estar en contacto con el hígado, superior con el diafragma, medial ya sea con la columna vertebral, y aquí pues estaría la vena cava inferior. Inferior pues ya tenemos su relación con el riñón. Y del lado izquierdo tenemos inferior pues también su riñón. Aquí ya estaría en contacto con el estómago, superior con el diafragma, digo, sí también, y medialmente con la aorta torácica. Su irrigación va a estar dada por las arterias suprarrenales superior, media e inferior. Las superiores pueden venir de las arterias diafragmáticas inferiores. Estas van a penetrar toda la cápsula y llegan hasta la médula. Las medias salen directamente de la aorta torácica, siendo la arteria suprarrenal media más corta porque pues está más cercana, y las inferiores van a salir de las arterias renales. Estas van a ser más gruesas y pues van a dar la principal fuente de irrigación. Y dentro de la glándula forman lo que es un plexo subcapsular que se va a encargar pues de nutrir todo este tejido. En cuanto a su drenaje venoso, van a salir por las venas suprarrenales. La del lado derecho va a drenar directamente a la vena cava inferior, y la del lado izquierdo va a desembocar en la vena renal, y esta a su vez termina en la vena cava inferior. Y en cuanto a su inervación, pues van a tener inervación de fibras preganglionares y postganglionares. Las preganglionares van a ser de los nervios esplácnicos torácicos mayores, serían estos aquí. Van a ser inervación simpática, que vienen pues de los ganglios torácicos y lumbares, y van a llegar directo hasta las células cromafines. Y la inervación postganglionar van a llegar aquí a los ganglios paraórticos o del nervio, el ganglio celíaco, y van a inervar los vasos sanguíneos, y esta va a ser de tipo parasimpático. Sí, creo que ya está. Muy bien. En cuanto a su histología, esta glándula va a estar dividida en 3 tejidos principalmente. Bueno, se compone más bien de 2, de la cápsula y la médula. Y la cápsula se va a dividir en 3 zonas: la zona glomerular externa, la zona fasciculada intermedia y la zona reticular interna. Y pues, la médula de la corteza son estas 3, pero ya funcionalmente se dice que son 3 zonas: la corteza externa, la corteza intermedia y la médula, debido a que la zona glomerular secreta principalmente mineralocorticoides, y la zona fascicular y reticular pueden secretar glucocorticoides y andrógenos, y por eso se le considera como corteza interna. Sin embargo, aquí en la fascicular va a ser principalmente los glucocorticoides, y en la reticular principalmente los andrógenos. Y en la médula se van a secretar las catecolaminas. La zona glomerular va a abarcar el 15%, la fascicular el 75% y la reticular el otro 10%. En cuanto a la embriología, vamos a tener que la corteza y la médula van a ser de orígenes diferentes. La corteza proviene del mesodermo. Esta va a venir de las células mesenquimatosas que están unidas a la cavidad celómica,
y están en proximidad con el pliegue urogenital. Por eso van a tener origen común con el sistema urinario y las gónadas. Entonces, primero se va a formar lo que es la corteza. Estas van a dar la corteza y se forma la primera es la fetal o transitoria. Y luego ya en una segunda oleada de células van a aparecer las que formen la corteza definitiva. La corteza fetal va a producir la dihidroepiandrosterona y sus productos sulfatados. Y bueno, esto es de la corteza. Y ya de la médula, esto va a proceder del ectodermo, de las células neuroectodérmicas, van a migrar por los BMP, mediante señalización celular, y van a llegar hasta esta zona. Estas células van a ser las células cromafines, lo que le va a dar su coloración amarillenta. Y estas son células postganglionares que van a estar inervadas por las fibras preganglionares. Por lo tanto, se considera a la glándula suprarrenal como pues, un ganglio simpático. Y ya después del nacimiento, la corteza fetal involuciona y se van a empezar a diferenciar las tres zonas, la glomerular, la fascicular y la reticular. Estas ya van a estar desde el momento de nacimiento y la zona reticular va a terminar de diferenciarse hasta los 2 años de vida. Muy bien. ¿Alguna duda de anatomía o embriología? Si no, para ya continuar con la fisiología. De la fisiología, pues vamos a tener que va a estar regulada principalmente por dos sistemas, por el hipotálamo, hipófisis suprarrenal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, pues va a empezar desde el hipotálamo. Va a estar estimulado por epinefrina, estrés, dolor, histamina, pirógenos, glucosa, la presión arterial. Todos estos factores van a influir van a estimular lo que es el hipotálamo y van a secretar la CRH, que a su vez va a estimular en la adenohipófisis la secreción de ACTH, y esta va a llegar hasta la glándula suprarrenal y va a producir glucocorticoides y andrógenos. Entonces, tenemos que el eje hipotálamo-hipófisis va a tener la principal acción en lo que son las zonas fasciculada y reticular. Entonces, al haber un aumento de estas hormonas, pues van a servir como retroalimentación negativa y van a inhibir directamente la producción de CRH o la de ACTH. Aquí la CRH va a estimular la producción de POMC, perdón, la propia melanocortina. Esta a su vez pues va a codificar para la ACTH, las lipoproteínas, y que van a terminar en la hormona estimuladora de melanocitos y las beta-endorfinas. Entonces, estas tienen el origen común de la POMC y pues cada una va a actuar en diferente nivel. La ACTH, pues en la corteza adrenal, producción de cortisol, la MSH estimula los melanocitos, la melanina, y las endorfinas, pues son receptores opioides. Entonces, pues todo este sistema va a estar regulado por un sistema de retroalimentación positiva y negativa. Esta secreción de ACTH que va a estimular a la glándula suprarrenal va a tener diferentes patrones de secreción. La primera es una secreción pulsátil debido a que varía dependiendo de la hora del día y va a ser diferente en hombres y mujeres. En hombres va a ser 18 pulsaciones y en las mujeres 10 pulsos en 24 horas.
El pico máximo de cortisol va a ser al despertar y va a ir descendiendo a lo largo del día hasta llegar a su nadir en la noche después de dormir. Y pues está en relación inversa con la melatonina, que esta se relaciona a su vez pues con el ritmo circadiano, que va a estar regulado por el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo. El ritmo circadiano pues se encarga de lo que es el sueño y despertar, y también va a estar estimulado por la CRH, pero no va a ser dependiente de esta. Y este ritmo circadiano se ve más, bueno, se nota más que es afectado en lo que es el jet lag, eh, por los cambios de horario y este se puede recuperar mediante la exposición al sol o tomando melatonina, pero pues se tarda como 2 semanas en volver a regularse. Entonces están relacionados el ritmo de secreción de la ACTH y el ritmo circadiano. También tenemos la producción de ACTH inducida por estrés, ya sea estrés orgánico o estrés psicológico. El estrés orgánico es pues ya sea un proceso quirúrgico, un traumatismo, una quemadura. Entonces todos estos, aquí se me había pasado a ponerles, van a estimular la producción de interleucina 1, 2, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que estos a su vez pues van a influir van a aumentar la secreción de CRH y ACTH y aquí es lo que nos demuestra que el estrés está relacionado con el sistema inmune y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, lo que también está relacionado pues, con la producción de cortisol. Y la retroalimentación negativa de este eje por glucocorticoides puede ser por el aumento ya sea endógeno, que se regula solo, o ya sea por una administración exógena de glucocorticoides, pues que van a tener también un efecto sobre este eje, pero estos van a depender del tiempo de administración del fármaco, de la potencia, de la dosis, etc. Y de todos estos factores que influyen en el eje, el más importante va a ser la producción de CRH. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, este va a va a influir más en la producción, en la zona glomerular, porque aquí es donde se produce la aldosterona. Entonces, ya sea que tengamos hipotensión, hipovolemia, hiponatremia o aumento del tono simpático, van a estimular la renina, que va a convertir la angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego mediante la ECA va a transformarlo en angiotensinógeno 2 y esto va a ser de los principales factores que estimulan la producción de aldosterona. El angiotensinógeno 2, la disminución de potasio y la ACTH en una menor proporción son las que se encargan de aumentar la producción de aldosterona, cuya función va a ser aumentar la reabsorción de sodio y de agua y la excreción de potasio. Estos van a actuar a nivel del túbulo colector en la nefrona, reabsorbiendo sodio al intersticio, disminuyendo el potasio y aumentando la excreción de potasio a nivel mediante la orina, y esto también pues a su vez regula el pH. Entonces esta sería su forma de acción de la aldosterona. Para inhibirla tenemos la somatostatina, la heparina, el pícrido natriurético auricular y la dopamina, que invertirían esta función y pues encontraríamos los efectos contrarios. Y la producción de aldosterona va a estar regulada por la aldosterona sintetasa, que se encuentra únicamente en esta zona glomerular de la corteza suprarrenal. Entonces esta va a ser limitante, no se encuentra en otro lugar. Ahorita vamos a hablar sobre eso de la producción de las hormonas. Muy bien, en cuanto a la fisiología, más bien a los receptores, tenemos que hay receptores para glucocorticoides y mineralocorticoides.
el cortisol se va a unir a los receptores de glucocorticoides y también a los de los mineralocorticoides, pero solamente tiene acción en los glucocorticoides debido pues a que, o sea, a pesar de que se secreta más cortisol que aldosterona, no tenemos efectos mineralocorticoides del cortisol debido a que existe esta enzima 11 beta hidroxi... Ay, no se me fue. Bueno, ahorita se las digo, viene más adelante los nombres. Que va a transformar el cortisol en cortisona y pues ya no va a funcionar sobre estos receptores y aquí en los mineralocorticoides solo actuaría la aldosterona. Sin embargo, si llega a fallar esta enzima, el cortisol va a tener efecto mineralocorticoide. Y en cuanto a la secreción de andrógenos por la glándula suprarrenal, va a ser el responsable de los andrógenos circulantes en las mujeres en un 50%. En los hombres solo tiene pues una pequeña función debido a que esta es mayor la producción testicular. La producción diaria de dihidroepiandrosterona es de 4 miligramos, sus sulfatos son de 7 a 15 miligramos, de androstenediona se producen 1.5 miligramos y de testosterona 0.05 miligramos. En cuanto a la biosíntesis de estas hormonas, vamos a tener que se puede obtener, bueno, el factor principal para su producción es el colesterol. El colesterol se puede obtener de dos vías, mediante la vía del acetato o mediante el colesterol LDL y HDL. Aquí se necesita, para síntesis de nuevo se necesita acetilcoenzima A mediante la enzima colesterol esterasa, la va a transformar a, pues, mediante diversas reacciones a mevalonato y esto genera colesterol y ésteres de colesterol. Entonces, la relación que tenemos aquí con la suprarrenal es de que la ACTH va a aumentar los receptores para LDL y HDL, lo que a su vez va a estimular, bueno, a estimular esta enzima, colesterol esterasa, para que se produzca más colesterol y se produzcan las hormonas. Y si hay una disminución de estos receptores, pues también hay una limitación en esta enzima y ya no se produce colesterol. Entonces, este paso es esencial para poder tener la síntesis hormonal. Aquí pues va a entrar a las células y mediante la proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda va a ser el paso limitante para la producción de estas, porque esta es la que va a internalizar el colesterol del citoplasma a las mitocondrias. Entonces aquí el colesterol mediante la desmolasa va a transformarlo a pregnenolona. Y dependiendo pues de la zona que sea, van a ser las enzimas que se encuentren y vamos a tener el resultado final de cada zona. En la zona glomerular, la pregnenolona se oxida y se transforma en progesterona, que a su vez, mediante la 21 hidroxilasa, se transforma en 11 de corticosterona, y luego esta, mediante la 11 beta hidroxilasa, que es análoga a la aldosterona sintetasa, se va a transformar en corticosterona, y luego mediante la 18 hidroxilasa se transforma en 18 hidroxicorticosterona y finalmente se transforma a la aldosterona. La aldosterona sintetasa solo se va a encontrar en la zona glomerular, no en ninguna otra zona. Y luego, pues todas las demás zonas dependen también de la pregnenolona y la progesterona, que mediante la 17 alfa hidroxilasa se van a transformar en 17 hidroxipregnenolona y 17 hidroxiprogesterona respectivamente, que mediante la 21 hidroxilasa van a transformarse en 11 deoxicortisol y finalmente al cortisol en la zona vesicular. Y estas, bueno, la 17 hidroxilasa no se encuentra en la zona glomerular, por eso solamente se produce en la zona vesicular. Y mediante esta, la 17 hidroxipregnenolona y progesterona, mediante la 17-20 liasa se van a transformar en dihidroepiandrosterona y androstenediona, que mediante la 17 beta hidroxiesteroides hidrogenasa se van a transformar en testosterona.
Entonces aquí ya tenemos la síntesis de aldosterona en la zona glomerular, el cortisol en la fascicular y en la reticular tenemos la testosterona, que pues se puede transformar ya dependiendo del lugar mediante la aromatasa en estradiol. Y ya por último, de la síntesis de catecolaminas, estas vamos a tener su producción en la zona córtico-medular principalmente. Aquí se necesita que la tirosina entre a la célula y va a ser transformada mediante la tirosina hidroxilasa en L-dopa y luego después mediante otra hidroxilación se transforma, no, perdón, mediante la dopa bueno, se va a transformar la L-dopa en dopamina. Es que están muy difíciles los nombres de las enzimas, perdón. Y luego esta dopamina se va a internalizar a las vesículas donde mediante la ya voy, perdón. Ay, bueno, no me acuerdo, no la encuentro. Bueno, aquí mismo se va a transformar la dopamina a noradrenalina y luego mediante otra enzima se va a transformar, la noradrenalina la va a transformar a adrenalina. Y estas van a ser secretadas al espacio, bueno, van a ser por exocitosis, van a salir de la médula suprarrenal. Y aquí sus diferentes efectos van a ser bueno, según los receptores que se tengan. La noradrenalina es más, se une más fuerte a la alfa 1, alfa 2 y beta 1. La adrenalina se une con mayor fuerza a los beta 1 y beta 2. Y la dopamina se dice que puede unirse a estos receptores, pero muy débilmente. Y esto tiene efectos principalmente en los receptores de 1 y de 2 de dopamina. Y la secreción de hormonas aquí en la suprarrenal va a ser una proporción de 70 a 30 de adrenalina y noradrenalina respectivamente. Y en cuanto a sus efectos, bueno, primero, estos van a ser, sus metabolitos van a ser, bueno, estos hormonas van a ser agregados a metabolitos mediante la monoaminoxidasa y la COMT, y se van a transformar los metabolitos de la noradrenalina y adrenalina en metanefrinas y ácido 4-hidroxi-3-metoximandélico y la dopamina en ácido homovanílico. Y los efectos que van a tener dependiendo del receptor, pues son estos. En los alfa 1 es vasoconstricción, en los alfa 2 pues es también vasoconstricción a nivel de arterias coronarias, creo. Los beta 1 van a ser inotrópico positivo y cronotrópico positivo. Los beta 2 causan relajación del músculo erizo respiratorio. Los receptores de dopamina, pues, dependiendo del receptor y dependiendo de la zona, van a tener, pues, estos efectos que, pues, creo que sería más fácil si los leyeran ya cada quien. Y eso sería todo de mi parte. Siguen ya mis compañeros con el resto. No sé si hay alguna duda o comentario. Gaby, ¿puede poner la anterior, por favor? No, la otra más para atrás. Ahí. ¿Sí recuerdan todos lo que es el término de hiperplasia suprarrenal congénita? Si ya llevaron pediatría, pues ya se acordarán de esto. Gaby, ¿cuál es la fisiología de la hiperplasia suprarrenal congénita explicada en este esquema? La más común que la deficiencia de 21-hidroxilasa. Es la que tiene que ver con... Ay, no recuerdo exactamente. O sea... Ahí donde tiene el puntero hacia arriba. Ajá, aquí. Ok, ahí está la deficiencia de 21-hidroxilasa. Quiere decir que la 17-hidroxiprogesterona no es convertida en 11-deoxicorticosterol,
cortisol y menos va a haber la hidroxilación y no va a haber cortisol. ¿Cuál es el destino de la hidroxiprogesterona si no se convierte en 11-deoxicortisol? Que se iría a los andrógenos. A los andrógenos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un bloqueo enzimático por la falta de esta hormona, de esta enzima, perdón, lo que vamos a tener, ¿cuál es el metabolito que vamos a medir para hacer este diagnóstico, Gabriela? Los... pues los niveles de andrógenos. No, no precisamente. Clase, ¿alguien le quiere ayudar a Gabriela? ¿Qué es lo que vamos a medir? Por pura lógica y por pura intuición, Gaby, ¿qué es lo que mediríamos para hacer el diagnóstico de una deficiencia de 21-hidroxilasa? Viendo el esquema que tiene usted ahí enfrente, jovencita de la tele. Pues si no hay cortisol, pues no sé. Sí, estaría disminuido el cortisol. Claro. Pero si se está acumulando el metabolismo predecesor de 11-deoxicortisol, ¿qué es lo que voy a medir? Exacto. Hidroxiprogesterona. Okay. Entonces, para el diagnóstico de deficiencia 21-hidroxilasa, medimos el metabolito donde está bloqueado. ¿Por qué están tan altos los andrógenos en estas personas que tienen deficiencia 21-hidroxilasa? Pues porque no hay cortisol, y al no haber cortisol no hay retroalimentación negativa, aumenta la CTH y aumenta otra vez los 17-hidroxiprogesterona y aumentan los andrógenos. Este es un bonito esquema de ver cómo la alteración fisiopatológica nos da la explicación de los hallazgos clínicos, ¿verdad? Muy bien. Quizás el punto más importante de este esquema que parece tan complicado sí, es ver cómo las tres zonas de la corteza suprarrenal tienen diferentes tipos de enzimas. Un solo precursor que el colesterol es como una línea de montaje. En la primera zona le hacemos esto, esto y esto otro y producimos esto. En la segunda zona le hacemos esto y esto otro a la molécula y producimos esto. Y en la tercera zona hacemos estas modificaciones y producimos esto. Cuando un esquema de fisiología es muy complejo de entender a primera vista, en ocasiones conviene retirarse un poco y ver todo a vuelo de pájaro y decir, y tratar de entenderlo como algo muy simple. Y ya cuando entendemos esta simpleza, entonces nos acercamos mucho y vemos los detalles finos de cuáles son las enzimas, cómo es que cambia un carboncito, cómo le cortamos un grupo hidroxilo, cómo hidroxilamos, cómo oxidamos, etcétera, y ya nos damos cuenta más fácilmente de todo el proceso. ¿Puede avanzar otras dos entonces, por favor? Ah, no, no, la anterior, perdón. ¿La de la médula? Sí. Okay. ¿Se acuerdan de lo que es la terminación nerviosa de un nervio simpático? Esto lo vieron en farmacología seguramente, o en fisiología también. Pues se parece mucho a esto, ¿no? La médula parece la terminación de un nervio simpático, pero grandotote, a lo bestia, porque son muchas células. Pero tienen las mismas enzimas y la misma producción. Aquí vale la pena entonces recordar cuál es el aminoácido precursor de las aminas, ¿verdad? Y cuáles son los tres tipos de aminas más importantes y entender cuáles son el metabolismo de las catecolaminas, porque cuando veamos feocromocitoma vamos a ver que podemos medir catecolaminas o podemos medir metanefrinas, que es lo que me gustaría que también quedara claro con este esquema, ¿verdad? La producción de los metabolitos de las catecolaminas, que son las metanefrinas. Las normetanefrinas y las epimetanefrinas.
porque es con lo que hacemos los diagnósticos. Ahora sí, la siguiente parte, por favor. Ah, sí, ya continuamos, compañeros. Ok. Ya voy, ya voy. Luis Luna. Sí. Bueno, pues seguiríamos con el metabolismo y mecanismo de acción de estos y después sus efectos en los diferentes sistemas. Bueno, primero, para el metabolismo de los glucocorticoides, pues la mayoría se va a llevar a cabo en el hígado y pues va a ser su principal sitio de degradación. Bueno, después de esto se va a conjugar con el ácido glucurónico o con sulfatos y pues esto nos va a producir un metabolito hidrosoluble que se puede eliminar por orina y aquí es donde ya va a entrar el riñón. El riñón en el riñón el cortisol se va a degradar a cortisona por la HSD11 beta 2 y pues nos va a ocasionar un metabolito 11-ceto, lo que nos va a... Bueno, esta enzima tiene otra implicación, pero creo que lo menciono un poquito más adelante. Y pues esto nos va a ocasionar o nos va a dar metabolitos que sí podamos excretar por medio de la orina. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos algún tipo de alteración? Bueno, por ejemplo, en obesidad e hipertiroidismo, pues va a haber una mayor excreción de metabolitos. Debido a esto también va a haber un aumento compensatorio de síntesis y por lo tanto en estos dos casos no nos va a dar alteraciones en los niveles séricos de glucocorticoides. Mientras que en hipotiroidismo, pues la producción va a estar disminuida y también la secreción va a estar disminuida, por lo que sí nos puede alterar los valores. Y pues un último estado sería pues en los ancianos, que nos puede dar una disminución del metabolismo y también una disminución de la excreción, pero a pesar de esto los valores van a estar normales a nivel sérico. Bueno, después el metabolismo de la aldosterona, pues va a ser por reducción y conjugación con el ácido glucurónico también, y pues va a estar eliminado por la orina. En casos patológicos, como por ejemplo en cirrosis y en ascitis, pues se va a encontrar en concentraciones más elevadas. Esto es porque va a haber una actividad incrementada de la renina y pues todo esto es por el daño hepático, porque va a tener una menor capacidad de degradación y de catabolismo pues de estas hormonas. En cuanto al metabolismo de los andrógenos adrenales, pues esto es relativamente corto y lo podemos seguir con estos pasos. Se va a dar por una oxidación de hidroepia androsterona, perdón. Esta se va a degradar en una androstenediona y después, por último, por efecto de reducción, nos va a dar dos metabolitos principales, que son la androsterona y la etiocolanolona. Perdón. Y bueno, en cuanto al metabolismo de esteroides, ya en los tejidos diana, pues tenemos esta enzima que va a ser la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que se va a encontrar en prácticamente todos los tejidos diana y se cree que su principal utilidad va a ser la regulación de la cantidad de entrada del cortisol a nivel intracelular. Algo que se ha observado para pues favorecer esta teoría es que al aumentar su expresión en el tejido adiposo se va a desarrollar trastornos similares a los del síndrome metabólico. En cambio, si se elimina su expresión en el tejido cerebral, pues va a disminuir va a tener una menor disminución en funciones como memoria y aprendizaje. Entonces sería un efecto positivo. En cuanto a los mecanismos de acción, bueno, pues las hormonas pues van a pertenecer a esta familia de las esteroides y los esteroides, perdón, y pues van a ejercer su efecto después de la captación de la hormona libre. Su sitio de unión va a ser a nivel intracelular y aquí tenemos dos receptores principales, que va a ser el receptor de glucocorticoides y el receptor de mineralocorticoides. Estos dos receptores, a pesar de que tengan un origen genético diferente, bueno, en cromosomas diferentes, van a tener similitudes pues bastante notables. Y van a tener tres dominios de dos importantes
para nuestra plática, que van a ser el dominio de un asteroide y el dominio de una DNA, y el tercero sería un sitio de unión variable. Bueno, en este caso, estos dos receptores van a compartir el 57% en el dominio de un asteroide y el 94% en dominio de una DNA. Esto es relevante porque si bien los receptores pueden captar a las hormonas mineralocorticoides por igual como a las glucocorticoides, el hecho de que la unión de glucocorticoides a mineralocorticoides no sea tan buena como lo de mineralocorticoides hacia el receptor de glucocorticoides va a ser por la acción de la enzima que ya les había mencionado, la HSD11 beta 2, que esta va a inactivar al cortisol y por lo tanto la afinidad de aldosterona sí va a ser mayor en estos receptores de mineralocorticoides. Esto pues para evitar que los niveles altos de cortisol pues esté activando a este receptor. Ok, bueno, ya continuaremos con los efectos metabólicos de los glucocorticoides, que a grandes rasgos pues van a ser necesarios en concentraciones normales para preservar la homeostasia y para una buena respuesta ante el estrés. Y vamos a ir viendo poco a poco diferentes sistemas. Primero empezamos con los efectos en el hueso, en el músculo y en el tejido conectivo. Primero, en condiciones fisiológicas, en hueso va a inducir la diferenciación hacia osteoblastos maduros y pues por lo tanto va a tener un efecto benéfico para el hueso. Pero cuando tengamos un exceso de estas hormonas, pues vamos a tener una inhibición de la función osteoblástica, un incremento de la apoptosis del osteoblasto y una inhibición del crecimiento óseo. Y pues del músculo pues tendríamos un catabolismo muscular acelerado. Pero estos solamente son como efectos directos. Después les voy a estar mencionando algunos otros que actúan en otros sistemas, pero que van a repercutir igual al hueso. Todos estos efectos en el hipercortisolismo pues nos van a llevar a una menor masa ósea, a osteopenia y pues a fin último osteoporosis. Y la complicación más temida de la concentración elevada de ellas pues va a ser la osteonecrosis. En cuanto al tejido conectivo, pues va a inhibir la síntesis de RNA y también de proteínas en los fibroblastos. Esto nos va a generar un adelgazamiento del tejido subcutáneo y nos va a dar un retardo en la cicatrización. Estos puntos nos van a estar justificando el por qué en un paciente con síndrome de Cushing vamos a tener equimosis y también estrías color púrpura. Pero pues esto lo estaremos viendo más adelante en la presentación. En cuanto a sus efectos en el metabolismo, pues los podemos dividir en carbohidratos, lípidos y proteínas. A grandes rasgos, pues nos va a generar resistencia a la insulina. Esto va a ser por un incremento de la producción hepática de glucosa, ya sea por intervención inmediata con las enzimas de la gluconeogénesis en el hígado, o bien porque va a inhibir la captación y utilización de glucosa por tejidos periféricos. Este efecto se da tanto en adipocitos e impiden que entren la glucosa hacia los adipocitos, o bien por los transportadores GLUT4 a nivel de músculo estriado, que ahí también nos va a inhibir el receptor. Bueno, también nos van a inducir a lipólisis. En casos en los que estén muy elevados, pues se ha notado que hay un aumento de triglicéridos y de colesterol total séricos, pero va a estar disminuyendo HDL. Y pues esto nos va a explicar algunas otras alteraciones, por ejemplo, los cambios notorios en la distribución de la grasa en el organismo, principalmente dándonos obesidad de tipo central, pero también la característica giba dorsal del síndrome de Cushing. Bueno, también nos va a dar alteraciones en el sistema inmune, y pues este va a ser depresor del sistema inmune. Nos va a dar una disminución aguda en número de los linfocitos T principalmente, pero también de los linfocitos B. Y este va a ser por redistribución a ciertos tejidos. O sea, ya no van a estar a nivel intravascular. Los van a enviar a vaso, médula ósea y, bueno, esos principalmente. Pero también vamos a tener una disminución en otras células, por ejemplo, los eosinófilos, aunque los neutrófilos sí se van a aumentar. Estos no van a poder cumplir una buena función, ya que van a disminuir su movilidad fuera del compartimento intravascular. No van a poder llegar con facilidad a otros tejidos.
Sumado a esto, pues tenemos una disminución en la síntesis de inmunoglobulinas y de las citocinas, estimulación de la apoptosis linfocitaria y una reducción de la respuesta inflamatoria local, razón por la que estos son, al administrarse como fármacos, pues son muy buenos para disminuir la inflamación. En el sistema cardiovascular, pues sus efectos son un poquito más sencillos. Van a incrementar la presión arterial. Esto es por un aumento del gasto cardíaco, por un aumento del tono vascular y a su vez para pues, aumentarle a estas características nos va a reducir la vasodilatación. Los efectos en la función renal se van a complementar mucho con aquellos que estemos teniendo en el sistema cardiovascular. Y pues a nivel de la nefrona distal vamos a tener retención de sodio, pérdida de potasio, aumento de la tasa de filtración glomerular y un aumento de la excreción renal de sodio, punto que es importante para la osteopenia que vamos a tener a nivel del sistema óseo. Y pues a nivel tubular proximal, pues vamos a tener un incremento en el transporte de sodio, o sea, nos van a estar aumentando la presión arterial, básicamente. Entonces, pues se van a complementar con los ya vistos. Después, en el sistema nervioso central, al administrar dosis en un inicio, nos puede producir euforia, pero una vez que ya estemos con una exposición un poco más prolongada, vamos a tener irritabilidad, labilidad emocional, depresión, trastornos en la memoria y concentración, e incluso puede llegar a tener comportamientos maníacos y llegar hasta la psicosis. Y de manera crónica, pues los que más van a hacerse notar van a ser la apatía y la depresión. Entonces, pues sus efectos pueden ser variados y van dependiendo de la cronicidad de la exposición. También van a interactuar con algunas otras hormonas. Por ejemplo, en la función tiroidea, pues esta nos va a disminuir una síntesis y la liberación de la hormona estimulante de la tiroides, a pesar de que sus concentraciones séricas pueden estar normales e incluso a pesar de que vaya a haber disminución en síntesis y liberación, el paciente puede estar completamente asintomático. T4 total va a estar en el límite normal, pero hacia abajo. También va a haber un decremento en la globulina fijadora de bueno, se me fue una disculpa. Y T3 también puede estar bajo. Esto es por la inhibición de la deshidrasa 5 entre sus efectos. Después, para la GnRH, pues va a disminuir su pulsatividad y por lo tanto también va a disminuir la hormona leptinizante y la folículo estimulante. Esto pues nos va a llevar a una baja de la testosterona en caso de ser hombre o en caso de ser mujer, baja de estrógenos y también de progesterona. Y por último, para complementar al daño a nivel óseo, pues vamos a tener su interacción con la aparato hormona que va a tener un efecto antagónico, lo que nos va a llevar a una disminución en los osteoblastos. En cuanto a sus efectos oculares, pues este nos va a aumentar la presión intraocular y pues esto va a ser por disminución, porque va a inducir la producción de humor acuoso y también va a tener un depósito de las proteínas en la matriz intersticial, punto que también nos va a favorecer a la formación de cataratas. Por último, en sus efectos tenemos los gastrointestinales y pues un empleo prolongado de esteroides nos va a ocasionar una úlcera gástrica péptica. Si se da un uso crónico de este, pues va a estar asociado al desarrollo de pancreatitis con necrosis grasa. Y como último, pues clavo para el sistema óseo, pues también vamos a tener una menor absorción de calcio a nivel intestinal. Esto porque me parece que inhibe el receptor de la vitamina D. Bueno, y si no hay dudas, continuaríamos con síndrome de Cushing. Lo primero en síndrome de Cushing, pues sería definirlo. Ya vimos la enfermedad de Cushing. Bueno, entonces el síndrome de Cushing sería el exceso crónico de glucocorticoides independientemente de su causa. Lleva al conjunto de síntomas y signos conocidos como síndrome de Cushing. Mientras que en la enfermedad pues va a ser un tipo específico de síndrome de Cushing. O sea, síndrome de Cushing también abarca la enfermedad de Cushing, pero esto va a estar ocasionado por la secreción excesiva de la adrenocorticotropa, hormona adrenocorticotropa, a partir de un tumor hipoficiario. El punto a resaltar en la enfermedad de Cushing pues es la etiología, que va a ser por un tumor hipoficiario. Esto es más, bueno, el síndrome de Cushing, su etiología más frecuente va a ser iatrógeno
pero pues también puede ser por causas internas al paciente. El Cushing espontáneo se puede originar por anormalidades tanto en hipófisis, en suprarrenales y en la secreción de ACTH o bien de CRH. Este sería conociéndose dependiendo de la hormona que esté aumentada como síndrome de ACTH o CRH ectópico. Ahorita veremos el por qué. Bueno, entonces continuaremos con su clasificación por etiopatogenia. Aquí no nos vamos a centrar en el iatrógeno, sino en las causas propias del paciente. Y el más común va a ser la enfermedad de Cushing. Va a ser el tipo más frecuente con el 80% de los casos y va a ser mucho más común en mujeres que en hombres con una relación 5:1. La edad promedio del diagnóstico va a ser de entre los 20 y los 40 años, pero se puede detectar desde la infancia, también siendo la causa más común en los infantes con enfermedad de Cushing hasta prácticamente los 70 años. Entonces, pues, esto solamente es lo más frecuente. Y pues esto es por un adenoma hipoficiario de células corticotropas, lo que nos va a dar una hipersecreción de ACTH y pues hipercortisolismo. En cuanto a la hipersecreción de ACTH o CRH, pero a nivel ectópico, pues va a ser la segunda causa más frecuente y este va a explicar el 10% de los pacientes con síndrome de Cushing. Esta, a diferencia de la anterior, va a ser más común en varones y su incidencia máxima pues, va a ser en edades más avanzadas, entre los 40 y los 60 años. El hecho de que se le llame ectópica va a ser porque la producción de la hormona va a estar en un tumor de origen no hipoficiario. Creo que más comúnmente estos tumores van a estar localizados en tórax, no sé por qué puse cardíaco, una disculpa. Siendo los más comunes el carcinoma bronquial, el carcinoide bronquial, el carcinoma pulmonar de células pequeñas, que estos dos van a explicar el 50% de los casos de todos estos síndromes de hipersecreción de ACTH o CRH ectópico. Y bueno, aquí vemos algunos otros. Primero, vemos que los torácicos son mucho más frecuentes. Tenemos los carcinoides pulmonares o bien de mediastino. También el carcinoma pulmonar de células pequeñas y el adenocarcinoma después, con un 30% aproximadamente. Los tumores tímicos ya va disminuyendo, el carcinoma medular de tiroides, y después seguimos con los abdominales, siendo estos los más frecuentes los tumores de las células de los islotes o los feocromocitomas. Y incluso vean que mucho más frecuente que los tumores abdominales son aquellos tumores que no van a ser detectados o que no se van a encontrar a los estudios. Entonces sería torácicos, aquellos que no van a ser encontrados y después los tumores abdominales. Bueno, entonces, pues estos tumores van a tener una hipersecreción de ACTH y algunos que estén secretando ACTH también pueden secretar CRH, pero no se conoce también su papel en la patogenia, entonces pues se descarta. De hecho, en cuanto a los tumores de CRH, no se comentan mucho. Entonces, a pesar de esto, porque va a tener una bueno, pues va a tener una secreción bastante importante de ACTH, muchos de los pacientes no van a presentar los datos clínicos característicos de síndrome de Cushing. Y una posible explicación a esto es que es por la agudeza del cuadro clínico. Entonces, pues a fin de cuentas, este tipo de patologías no van a tener un buen pronóstico debido al tumor primario. Ya vimos que pues el 50% se explica por tumores algo agresivos. Y pues un paciente con carcinoma pulmonar de células pequeñas, su supervivencia va a ser de menos de 12 meses. Su supervivencia media, de menos de 12 meses. Después tenemos los tumores que se van a suprarrenales primarios. Estos van a explicar el otro 10% de los casos de síndrome de Cushing y de estos el más común va a ser el adenoma adrenocortical benigno. Después vamos a tener los carcinomas adrenocorticales, pero estos son poco comunes y se comenta que son 2 casos por millón cada año.
este también va a tener una secreción autónoma de glucocorticoides, no va a depender en nada del eje para empezar su secreción. Y pues este también va a ser más común en las mujeres, así como aquel encontrado en la enfermedad de Cushing. Y pues el 5% de los pacientes con incidentalomas suprarrenales van a tener una secreción autónoma de glucocorticoides sin datos clásicos de Cushing. Entonces, esto lo va a compartir con el síndrome, con el síndrome de secreción de ACTH ectópico. Y ya por último, en cuanto al síndrome de Cushing durante la niñez, pues como ya les había mencionado, la mayor parte de los casos pediátricos pues va a ser por la enfermedad de Cushing en un 80%. Su mayor incidencia va a ser en adolescentes y de hecho no es común que ocurra antes de los 10 años. Va a tener una distribución igual entre ambos sexos y pues el porcentaje que nos expresado por enfermedad de Cushing, la enfermedad suprarrenal primaria será el que lo explica en un 10 al 15% de los casos. Si no hay dudas, pues continuaríamos con fisiopatología con mi compañero Luis Andrés. Ok. No, espera. ¿Se ve? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, continuando con su fisiopatología, bueno, veremos que a diferencia de una persona normal, en la enfermedad de Cushing, ya pues nosotros sabemos que la secreción de cortisol tiene un patrón diurno, ¿verdad? Es decir, que está más elevado durante la mañana y va descendiendo eventualmente hasta la noche, donde alcanza su valor mínimo. Sin embargo, en estos pacientes ¿qué va a pasar? Que la secreción de ACTH, aunque es episódica y es aleatoria, no respeta este ritmo circadiano normal. Entonces, de ahí las alteraciones en la concentración de cortisol durante el día. La otra es que la retroalimentación negativa por el cortisol está suprimida. Aparte, en los pacientes con enfermedad de Cushing, uno podría pensar que el hecho de que se tenga un adenoma que esté produciendo adrenocorticotropina en una cantidad más elevada, uno pudiera pensar que parte del cuadro clínico de este paciente es que tenga una hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que de la propia melanocortina, que es el precursor de la ACTH, parte de las enzimas que se encargan de escindir esta premolécula, pues, prehormona, está la hormona estimulante de los melanocitos. Pero no es así, no se eleva lo suficiente para causar hiperpigmentación. La otra es que hay una supresión hipotalámica de CRH y por lo tanto estos pacientes, aunque tengan un mayor nivel de cortisol, no pueden tener una respuesta adecuada al estrés porque su hipotálamo está inhibido. Entonces, no pueden liberar el cortisol necesario cuando lo necesitan. Ahora, hay alteraciones también por parte de la liberación de otras hormonas hipofisiarias, ¿no? Como la TSH, la GH y las gonadotropinas, que se reflejan pues mucho en la clínica, como veremos a continuación. Más los efectos sistémicos que conlleva tener una hipercortisolemia. Y el aumento de andrógenos suprarrenales, como la de DHEA y la androstenediona, van a causar el hirsutismo, la amenorrea y el acné en las mujeres, sobre todo. Ahora, cuando tenemos un síndrome de ACTH ectópico, pues bueno, aquí, tanto el ACTH y el cortisol son usualmente más elevados que en la enfermedad de Cushing. Y esto se refleja mucho a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Las características que omito es porque son similares a los de Cushing, sin embargo, va a haber algunas diferencias, como por ejemplo, que estos síndromes suelen tener un inicio frecuentemente más rápido, de una evolución más
más progresiva, ¿verdad? En poco tiempo. Aparte, la hiperpigmentación es más frecuente porque, como dije, la ACTH se encuentra a un nivel todavía más elevado, por lo general. Y también cuando existe un foco ectópico de CRH, va a haber hiperplasia de las células corticotropas de la hipófisis, ¿verdad? Ahora, los tumores suprarrenales se caracterizan, los adenomas suprarrenales, ¿verdad? Se pueden caracterizar ya sea porque su secreción es autónoma, es decir, que no van a depender de la ACTH, ellos solitos van a secretar esas hormonas, esos esteroides. Y por lo tanto, estos pueden inhibir el eje hipotálamo hipófisis, ¿verdad? Inhiben la ACTH y por lo tanto pueden causar una atrofia de la suprarrenal contralateral o normal en este caso, si es que se afecta nada más a una de las glándulas suprarrenales. También típicamente no responde a agentes farmacológicos como la metirapona, que como veremos es parte del tratamiento farmacológico y que actúa a nivel de las enzimas que ya vimos hace rato para poder controlar los niveles de cortisol. Y por otra parte también, cuando tenemos adenomas suprarrenales, una característica importante es que suelen secretar principalmente cortisol. Entonces, la ausencia de signos clínicos significativos de hiperandrogenemia orientan este diagnóstico. Sin embargo, cuando tenemos un carcinoma, estos tumores suelen secretar múltiples hormonas esteroides, ya sea tanto cortisol como mineralocorticoide como andrógenos. Y aparte, son también muy rápidamente progresivos y severos. En general, los tumores, ya sea tanto de ACTH ectópico como carcinomas suprarrenales, se caracterizan por ser rápidamente progresivos. Ahora, continuando con el cuadro clínico, ahorita vamos a ahondar más en unas características importantes. Ahora, en el cuadro clínico, ¿cómo se va a reflejar? Sobre todo a nivel sistémico, pues la hipercortisolemia tiene un cuadro clínico muy florido, ¿no? Desde el adelgazamiento de la piel, que la hace más propensa a tener moretones, ¿verdad? Y se caracteriza, por ejemplo, por las estrías purpúricas. Suele haber una redistribución de la grasa corporal desde las extremidades al tórax, al abdomen, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener piernas y brazos delgados. Podemos tener úlceras gástricas porque recordamos que el cortisol inhibe la fosfolipasa 2, por lo tanto, pues a nivel de los lechos tisulares, ¿verdad? Como la mucosa gástrica, pues esto va a inhibir la producción de prostaglandinas constitutivas, ¿no? Como la prostaglandina E2, prostaciclina, que pues la hacen propensa a sufrir un daño por parte del ácido gástrico. Inmunosupresión, hipocalemia, hipertensión, una cara, como dice, la facies de luna, ¿verdad? Porque también la grasa se redistribuye en la cara. Y también, pues estos pacientes cuando tienen heridas, pues suelen tener una pobre tasa de cicatrización, de regeneración. Por lo mismo, porque se inhibe el proceso inflamatorio de la cicatrización. Y también debilidad muscular y osteoporosis. Y aquí, pues bueno, unas imágenes características de sus pacientes con la facies de luna llena, las estrías, como pueden ver, que se suelen presentar sobre todo más en el abdomen, sin embargo también se pueden presentar en piernas, en los muslos, en los costados, como vemos allí. Y como podemos ver, hay una mujer que tiene hirsutismo, ¿verdad? Tiene mucho vello facial. Incluso tiene ahí pelo terminal. Y bueno, aquí nada más se presenta pues la frecuencia para saber cuáles son los síntomas más frecuentes, ¿no? Como la obesidad, la hipertensión, la osteopenia, en el caso de las mujeres, las irregularidades menstruales o incluso la menorrea, impotencia o líbido disminuido en caso de los hombres. Ahorita, bueno, esto es porque, por ejemplo, a diferencia de las mujeres
que secretan más andrógeno y ellas suelen tener signos de virilización, ¿no? En los hombres, recordemos que los andrógenos que se liberan por las suprarrenales son andrógenos débiles comparados con la testosterona, ¿verdad? Entonces, si los hombres tienen disfunción a nivel del eje gonadal, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar? La síntesis de testosterona en los hombres disminuye y no es suficiente con los andrógenos que se liberan por parte de la suprarrenal. Entonces, en los hombres, ¿cómo afecta la disminución de testosterona? Pues con impotencia o libido disminuida. Y también, pues bueno, aquí vemos la hiperlipidemia, diabetes, porque recordemos que pues, la glucosa es una hormona diabetógena, favorece la resistencia a la insulina y pues, todo lo que esto conlleva, ¿no? Una dislipidemia, intolerancia a la glucosa. Ok, algunas características específicas para orientar más a un diagnóstico diferencial son, por ejemplo, la enfermedad de Cushing. Pues bueno, ya les mencioné que no se suele presentar hiperpigmentación ni alcalosis hipopotasémica, es decir, que los efectos mineralocorticoides pues no son tan agravados como en otros cuadros, por lo tanto son raros, y en las mujeres se limitan a acné e hirsutismo como signos de hiperandrogenemia. Por lo tanto, la secreción es moderadamente alta, ¿no? de cortisol y de andrógenos. En síndromes de ACTH ectópico como carcinomas, como les había mencionado, se caracterizan por ser de rápido y progresión severas. Y aquí, por lo mismo que son cuadros que avanzan muy rápido, no se alcanzan, en la mayoría de los casos, a presentar síntomas o signos de hipercortisolemia crónico. ¿Por qué? Porque estás hablando de un cuadro que es severo, entonces no hay tiempo a que se desarrollen estos caracteres crónicos, ¿verdad? Y por lo tanto, frecuentemente se limitan a debilidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa. Y también, pues aquí son más comunes la hiperpigmentación y la hipopotasemia y la alcalosis, como alteraciones hidroelectrolíticas. En caso de tumor benigno, esta se caracteriza por tener un cuadro clínicamente idéntico al de la enfermedad de Cushing, aunque la hiperpigmentación y la alcalosis son más variables. En los adenomas adrenales, pues estos suelen secretar casi cortisol, por lo tanto vamos a tener ausencia de signos de hiperandrogenemia, ¿verdad? Por lo tanto no van a ser significativos. Y esto pudiera orientar ese diagnóstico. Y los carcinomas adrenales, pues eso sí van a tener más, están asociados a exceso tanto de glucocorticoides, de andrógenos y mineralocorticoides. Estos pues conllevan un peor pronóstico, de hecho. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo podemos diagnosticar que un paciente pudiera tener un síndrome de Cushing? O es decir, hipercortisolismo, pues mediante 3 pruebas básicas, ¿no? Que son el test de supresión de la dexametasona. Es decir, ¿qué se le va a hacer al paciente? Tiene que administrarse 1 miligramo de dexametasona al acostarse, generalmente una buena hora sería a las 11 de la noche, que es cuando la concentración de cortisol pues ya está disminuida en un paciente presuntamente normal, ¿verdad? Y luego se va a hacer una medición sérica de cortisol en la mañana temprano. En una persona normal, esta debería estar disminuida, es decir, menor a 1.8 microgramos sobre decilitro. Ahora, el cortisol libre en orina se puede hacer mediante una medición de cortisol libre en orina de 24 horas. Lo normal es que esté debajo de los 50 microgramos en 24 horas. Y por último, el cortisol sérico y salivario vespertino. Es decir, a la misma hora que, por ejemplo, la prueba número 1, con las cuales se mide el cortisol sérico, el cual estaría pues elevado, ¿verdad? En un paciente sospechoso, ¿verdad? Es decir, mayor a 5.2 a 7 microgramos sobre decilitro. Y el salivario, que será normal, en 0.15 microgramos sobre decilitro. Ahora, esto es nada más para sospechar o empezar a sospechar que el paciente tiene un probable síndrome de Cushing, ¿verdad? Si estas pruebas salen alteradas. Sin embargo, se necesita todavía dar un seguimiento con otras pruebas para podernos orientar a la causa específica de por qué se tiene una hipercortisolemia, ¿verdad?
qué es lo que le está causando. Entonces, si después de esas pruebas se llega a la conclusión de que, ok, salieron alteradas, entonces hay que seguir investigando, ¿no? ¿A qué se debe eso? Se tienen que descartar otras causas de hipercortisolemia, ¿no? Como causas no neoplásicas o que no estén asociadas pues, con el síndrome de Cushing que estamos estudiando en este momento. Por lo tanto, como problemas diagnósticos que vamos a tener. Por ejemplo, el síndrome pseudo-Cushing, que básicamente es un hipercortisolismo crónico, fisiológico y no neoplásico, que simula las características del síndrome de Cushing, pero está asociado a otras etiologías que son las que debemos de descartar antes de proseguir a un estudio más profundo, como cuadros de depresión, alcoholismo crónico, enfermedad renal crónica. Como vimos, el riñón es el que se encarga de metabolizar el cortisol, ¿verdad? Entonces, tendremos que primero evaluar si no se debe a una causa externa, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, farmacológico, que el paciente no esté tomando esteroide, ¿verdad? Y bueno, después de esto, otra prueba que se puede utilizar para diferenciar a los pacientes que pudieran tener un síndrome pseudo-Cushing, es decir, esos pacientes pudieran salir abnormales, perdón, sí, alterados en las pruebas anteriores que les mencioné, las 3. Sin embargo, no tienen un síndrome franco de Cushing. Entonces, para diferenciarlos se pueden hacer otras pruebas. Por ejemplo, esta que está aquí, que es la prueba de respuesta de ACTH y cortisol a la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque los adenomas corticotropos, en el caso de una enfermedad de Cushing, estos suelen expresar una cantidad de receptores de vasopresina que los hace responder con una elevación significativa de ACTH. Entonces, en base a eso, uno pudiera diferenciar si la persona tiene un adenoma productor de ACTH, esta se va a elevar junto con el cortisol de manera significativa, a comparación de una persona normal, en los que la ADH tiene un efecto pues pobre en cuanto a la elevación del cortisol. Sí ejerce un efecto, sin embargo es mínimo, ¿verdad? Entonces, ese es un diferencial. La otra es la supresión con dexametasona seguido de estimulación con CRH. Es decir, es parecida a la anterior, nada más que aquí vamos a evaluarlo también con seguido de una estimulación con CRH. ¿Por qué? Porque si se tratara de un paciente normal, después de la supresión con dexametasona, si tú tratas de estimular el eje con la CRH, no vas a alcanzar una elevación pues significativa, o sea, porque estás suprimiendo el eje con la misma dexametasona, si el paciente fuera normal. Por lo tanto, cuando se hace esta prueba, se tiene que medir el cortisol sérico 15 minutos después de la administración de la CRH. Y si este es mayor a 1.4 microgramos sobre decilitro, pues se pudiera decir que el paciente tiene un síndrome de Cushing, pues real, ¿no? O sea, que no es pseudo-Cushing. ¿Por qué? Porque, pues si el paciente sí tiene un síndrome de Cushing, pues no va a tener un gran impacto el hecho de que le des dexametasona. Entonces estaría más alto de lo normal. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos, ok, una vez que ya se sabe que el paciente tiene un probable síndrome de Cushing, o más bien que ya lo tiene, ¿verdad? Ya lo evidenciaste, ahora tienes que saber por qué. ¿Por qué ese paciente tiene un cortisol elevado? Ahora, una forma de diferenciar esto es, ya sea si el síndrome es dependiente o no dependiente de ACTH. Y esto nos puede orientar mucho a la causa, ¿verdad? Y se puede diferenciar, pues, midiendo la concentración de ACTH plasmática. Si esta es muy alta, uno pudiera pensar que es dependiente de ACTH, porque lo que está haciendo que el cortisol se eleve es la ACTH. Si esta está anormalmente baja, es porque seguramente tenemos un foco productor de cortisol, ¿verdad? Como en el caso de tumores suprarrenales, que están inhibiendo el eje hipotálamo-hipófisis normal, por lo tanto la ACTH está disminuida. Ahora, la resonancia magnética de hipófisis es, pues sí, un estudio de gabinete que nos va a ser útil en caso de que se presente un síndrome de Cushing dependiente de ACTH. ¿Por qué?
Porque en el 50-60% de los casos, después de hacerse estudios, se puede encontrar que efectivamente la causa es un adenoma de hipófisis productor de ACTH. Otra que, bueno, ya les había mencionado es que la supresión con dosis alta de dexametasona. Aquí lo que se me hizo relevante de pues lo que venía mencionado en el Greenspan, en la bibliografía, es que dice que tiene una predicción diagnóstica de 70-80% y que este es menor a la probabilidad preprueba, o decir, la prevalencia, que es del 90%, ¿verdad? Y por lo tanto, como tiene, o sea, como detecta a menos personas de las que tienen un síndrome de Cushing, pues dice que ya no se recomienda. No sé, si, o sea, qué comentario nos puede hacer el doctor respecto a esto. Si se sigue utilizando o no, porque bueno, ahí se citaba eso. Y bueno, la otra es una que ya nos habían mencionado nuestros compañeros cuando expusieron un tema de hipófisis que estaba relacionado con que era el muestreo de seno petroso inferior, en los que la prueba definitiva para diferenciar el síndrome de ACTH dependiente, ya sea si es originario de hipófisis o no de hipófisis, pues era midiendo la concentración de ACTH de ese seno petroso, que es donde drena el seno cavernoso, que es donde drena los capilares, ¿verdad? De la hipófisis, donde van, se supone que donde ahí se drena la ACTH que está librando la hipófisis, en caso de que es hipofisiario. Y la concentración periférica, entonces, si se tiene una concentración muy alta en los senos petrosos inferiores, pues esto sería indicativo de que efectivamente la fuente de producción de ACTH es hipofisiaria. Y si no lo es, pues es porque la causa está en otro lugar, ¿no? Pudiera ser un lugar periférico, como algún tumor bronquial, ¿no? En el pulmón que esté produciendo esto. Aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética de hipófisis. Como podemos ver, está ay, perdón, no sé qué hice. Oigan, ¿cómo puedo quitar esto? Dale en ocultar vista de moderador. Más abajo. Ahí, arriba. Allá. Ahí. Sí, entonces, ahí se puede ver cómo está alargado, ¿no? O sea, se puede ver, no sé si puedan ver mi cursor, ¿sí se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí está el quiasma óptico. Todo esto que ven aquí, pues es el adenoma hipofisiario. Esto que ven aquí en negrito son las arterias carótidas internas, que incluso aquí, por ejemplo, hay un envainamiento del adenoma sobre la arteria, como pueden ver aquí. Bueno, esto será pues un ejemplo de un adenoma hipofisiario. Y eso que está abajo, pues es el seno esfenoidal. Ahora, cuando se trata de un foco ectópico de ACTH que está oculto, que no sabemos dónde está, se recomienda de primera instancia, ¿verdad?, hacer una evaluación inicial con una una CT de tórax o una resonancia magnética, porque su origen más frecuente pudiera ser ese, que es un tumor carcinoide que se encuentra en pulmón. Y por último, si se tratara de un tumor suprarrenal, pues igual se hace una tomografía o una resonancia magnética de abdomen, que aquí, como pueden ver, aquí se indican como hay un crecimiento, ¿no? Los cuales se ven pues hipodensos en la tomografía. En cuanto al tratamiento, ya para terminar, bueno, traté de desglosarlo lo más sencillo en una sola diapositiva. Y bueno, básicamente el tratamiento va a consistir en corregir, pues, o sea, lo que me está elevando, ¿no? El cortisol, el proceso subyacente. Si se tratara de un tumor suprarrenal, ¿no?, pues el tratamiento definitivo sería una adrenalectomía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como estos tumores inhiben el eje hipotálamo-hipófisis, porque están produciendo mucho cortisol,
sea, si tú quitas el tumor, ¿qué le va a pasar al paciente? Si su eje ya está inhibido y luego de repente le quitas a la fuente de cortisol anómala, ¿verdad? Pero la fuente de cortisol que tiene, y tiene por el momento, transitoriamente, un eje hipotálamo hipófisis suprimido, pues puede caer en una insuficiencia, ¿no? Entonces, se tiene que considerar el tratamiento de reposición, por lo menos hasta que ya pueda recuperarse el eje y pueda regresar a su función pues, fisiológica normal. En cuanto a la enfermedad de Cushing, se recomienda como de primera elección pues, la resección transesfenoidal. Sin embargo, también puede utilizarse la radioterapia, sobre todo cuando el tumor no remite con cirugía. Y sobre todo es muy útil para prevenir el síndrome de Nelson. ¿Qué es el síndrome de Nelson? Bueno, esto en pacientes que requieren adrenalectomía, y les voy a explicar por qué. El síndrome de Nelson es cuando el tumor que se supone se resecó incompletamente porque pues quedó ahí un remanente, ¿verdad? Que no se quitó completamente. Si a ese paciente le hacen una adrenalectomía, que pues es la fuente productora de cortisol, ¿verdad? En parte, pues ese cortisol le está inhibiendo al tumor, ¿no? Como una retroalimentación negativa, en parte, ¿no? Entonces, si uno le hace una adrenalectomía a ese paciente y de repente quitamos ese feedback negativo, lo que puede pasar es que el tumor crezca rápidamente, como un efecto de rebote, y pues básicamente ese síndrome de Nelson, en el que se presenta con un crecimiento del tumor acelerado, con hiperpigmentación y pues lo que conlleva que el tumor pues crezca y siga produciendo más ACTH, ¿verdad? Por lo tanto, en estos pacientes se puede utilizar la radioterapia antes de la adrenalectomía para que no pase esto, para asegurarnos de que no quede tumor. Y la otra es la adrenalectomía bilateral, con terapia de sustitución, claro, pues si le quitamos las dos suprarrenales, ¿verdad? Pues va a quedar insuficiente y tenemos que administrar terapia de sustitución. Sin embargo, este es el tratamiento pues, más definitivo para una enfermedad de Cushing, porque así pues ya nos libramos de la parte terminal del eje, ¿no? Y así ya no habría hipercortisolemia. En caso de un Cushing ectópico, se recomienda pues la cirugía u otro tratamiento como la quimioterapia o radioterapia del respectivo tumor, porque recordemos que un Cushing ectópico generalmente va a estar ocasionado por tumores, ya sea que estén, por ejemplo, en pulmón o en alguna otra parte del cuerpo, y dependiendo del tumor que se trate, pues va a ser el tratamiento que, pues, adecuado, ¿no? Ya sea quimioterapia o radioterapia u otro. Y en caso del el tratamiento farmacológico se va a utilizar cuando la cirugía está contraindicada o tiene que retrasarse por cualquier razón que el paciente no se pueda operar en ese momento. Se pueden utilizar inhibidores enzimáticos como el inhibidor de la desmolasa, ¿verdad? Que vimos que es el que catalizaba la reacción de colesterol a pregnenolona, como el ketoconazol, o un inhibidor de la 11-beta hidroxilasa, que era la enzima, la que estaba justo antes para poder producir cortisol, que, ¿verdad? Con un agente que se llama metivirapona. O adrenolíticos que se encargan de inhibir es un inhibidor mitocondrial, pues, de las células adrenocorticales, porque recordemos que en las mitocondrias es donde se lleva una buena parte de las reacciones que vimos con Gaby. Por lo tanto, así también inhibimos la producción de los corticoides. Y esto puede ser con mitotano. Y pues ya, eso será todo por nuestra parte. No sé si hay algún comentario. ¿Puedes repetir lo del síndrome de Nelson? Sí. Es que lo que pasa en el paciente con enfermedad de Cushing, o sea, ¿qué está pasando? El tumor, el adenoma que está produciendo mucha ACTH, eso es lo que está haciendo que la suprarrenal pues, responda y produzca mucho cortisol, ¿verdad? Pero como quiera, ese cortisol que se produce ejerce una retroalimentación negativa, ¿no? Porque sabemos que el cortisol ejerce una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, ¿verdad?
Entonces, en parte, supongamos que eso frena el tumor, ¿verdad? De que siga creciendo más, ¿no? Por lo menos aceleradamente. Entonces, si a un paciente con enfermedad de Cushing le quitas la suprarrenal, porque pues puede ser parte del tratamiento definitivo, que es la adrenalectomía. Si se le quita a ese paciente la suprarrenal porque no le pudiste quitar el tumor completamente, ¿qué va a pasar? Eso que te quedó de tumor en la hipófisis, esas células tumorales productoras de ACTH, si de repente le quitas tú el feedback que las inhibía, que era el cortisol que producía la suprarrenal, ¿qué va a pasar? Es como un efecto de rebote, ¿no? Si de repente le quitas la inhibición que tenían por la suprarrenal con el cortisol, pues van a empezar a crecer más aceleradamente, ¿no? Lo que quedó del tumor. Y entonces a eso se le conoce como síndrome de Nelson, porque empiezan a crecer aceleradamente esas células tumorales y pues pudieran complicar, ¿no? Pudieran hacer un efecto de masa y pues todo lo que vimos que conlleva un efecto de masa en la hipófisis. Entonces eso sería una complicación del tratamiento. Que no se reseque bien el tumor y si no le hacemos radioterapia para prevenir esto y le quitan la suprarrenal, pues se corre el riesgo de que eso pase, de que el tumor, pues, si ya no recibe la señal negativa del cortisol, pues empieza a crecer y todo eso. ¿Sí me expliqué? Entonces, es nada más un crecimiento de las células residuales por falta de retroalimentación negativa por la adrenalectomía. Así es. Sí, básicamente sí. Ok, gracias. Sí, así es. Bueno, cuando no se tenían bien las técnicas neuroquirúrgicas o que se tenía algún tumor difícil de resecar, algunos clínicos desesperados por las manifestaciones tan fuertes del hipercortisolismo decían, pues vamos a quitar el órgano blanco y vamos a quitar las dos suprarrenales. Y tenían una remisión de los síntomas del hipercortisolismo, pero tenían exactamente lo que se llama el síndrome de Nelson. En la actualidad es muy poco probable que alguien vaya a recibir una adrenalectomía. Sin embargo, el uso de algunos inhibidores enzimáticos de la síntesis de esteroides podrían tener lo mismo, porque se pierde la inhibición de retroalimentación negativa del exceso de cortisol. Existe algunas gentes que realmente dicen que no existe el síndrome de Nelson causado por la adrenalectomía. Y el mecanismo de razonamiento es el siguiente. Tenemos nosotros un grupo de células del corticotropo que han perdido la capacidad de inhibir su replicación y que son independientes de ACTH. Entonces, si realmente estas células respondieran a CRH, pues nosotros les podríamos dar pensar que no deberían de tener síndrome de Cushing porque el hipercortisolismo ocasionado por el exceso de ACTH pues inhibiría a las mismas células. Y eso no es cierto. Y no es cierto porque estas células del corticotropo que está formando el adenoma productor de ACTH, en realidad esto no dependen de la estimulación de CRH. Entonces, algunas gentes dicen que de todas maneras las personas que van a hacer síndrome de Nelson de todas maneras iban a hacer un incremento en el crecimiento de este adenoma de corticotropo. La patología más brava y menos deseada por un endocrinólogo promedio es un síndrome de Cushing de difícil diagnóstico, porque a veces no es fácil encontrar el origen de la fisiopatología que da origen a esta enfermedad. Yo cuando tenía un síndrome de Cushing por primera vez en el hospital, yo trabajé en la 71 muchos años y nos referían pacientes de Durango, Zacatecas y Chihuahua, y Coahuila desde luego. Yo rogaba a Dios que fuera un adenoma de suprarrenal, porque es el que tiene mejor pronóstico. Si bien es cierto, vamos a tener un periodo transitorio de hipoadrenalismo o de hipocortisolismo por la inhibición del eje que ya bien comentó Luis,
son los que se curan muy fácil, o sea, tú le mides los cortisoles, mides la ACTH. Yo, antes de que me dieran el reporte de ACTH, yo rogaba a Dios que estuviera inhibido, porque si está inhibido, dices, es de suprarrenal, no tiene, porque no, es independiente de ACTH. Luego, hacía una tomografía de suprarrenales y rogaba a Dios que fuera un adenoma, porque también existe otro origen suprarrenal que no es el adenoma suprarrenal. ¿Cuál es este otro origen, Luis? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? El síndrome de Cushing endógeno tiene origen suprarrenal y la mayor parte de los casos son originados por un adenoma suprarrenal. Pero existe otro origen suprarrenal que no es el adenoma suprarrenal. ¿Cuál es esta otra patología? Ay, El carcinoma. pues sí mencionaban carcinoma, pero dice, o sea, que no esté en la suprarrenal, ¿verdad? No, que sí es de origen suprarrenal, pero no es el adenoma suprarrenal. El carcinoma suprarrenal, como sí. bien dijiste, puede ser uno, pero existe todavía otra patología de origen suprarrenal que no es ni carcinoma ni es adenoma suprarrenal y que afecta a las dos glándulas suprarrenales y que consiste en una hiperplasia y que ya casi te digo cuál es. Ay, no, no, fíjese que no Hiperplasia venía. Hiperplasia suprarrenal. Ah, pues sí, ¿verdad? No puede ser la hiperplasia suprarrenal congénita porque ahí está bloqueado la síntesis de cortisol, entonces no podríamos tener un síndrome de Cushing. Tenemos síndromes de hiperandrogenismo, ¿verdad? En algunos bloqueos y cuando se ve la patología de hiperplasia suprarrenal congénita, que es el término coloquial más viejito que tiene este grupo de enfermedades, pues uno se da cuenta que realmente tiene hipocortisolismo porque no se sintetiza cortisol. Pero una hiperplasia microcítica bilateral que tiene un patrón que no es dependiente de la CTH, pero no encuentras el adenoma. Entonces dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y lo que pasa es que las suprarrenales tienen esta hiperplasia microcítica bilateral y dan hipercortisolismo, pero no identificas ni un carcinoma ni un adenoma. Pero definitivamente, de Cushing endógeno, lo mejor que le puede pasar a una persona es que tenga un adenoma suprarrenal, porque le haces una adrenalectomía unilateral, lo curas y tiene una calidad de vida excelente para el resto de sus vidas. La recaída y la recidiva de la enfermedad de Cushing de origen hipofisiario, ya lo habíamos comentado en la clase correspondiente en la patología de hipófisis. La recaída va a variar mucho dependiendo de las series que se reporten. Hay gente que dice que tiene un éxito brutal del 90%. Bueno, yo los quiero ver. Más o menos, la recaída ocurre entre el 20 y hasta el 40% en el primer año. Y si seguimos mucho a estos pacientes, conforme pasa el tiempo, la recaída va aumentando. Entonces, el objetivo del tratamiento de la enfermedad de Cushing puede no lograrse rápidamente con la cirugía, que es la primera elección, eso es verdad. Iba a comentar también un poco acerca de los pasos en la secuencia diagnóstica que nos has dicho de Cushing, y es verdad lo que has dicho. Lo primero es ver si es Cushing o no es Cushing, porque hay patologías, como bien dijiste, que asemejan mucho a Cushing. Otra vez, una síndrome de ovarios poliquísticos también se parece mucho y también hay que descartarlo. Entonces, las tres pruebas que tú dijiste que son el cortisol urinario en 24 horas, una prueba de inhibición rápida con DEXA, y los cetoesteroides ya casi no se usan en orina. O sea, yo creo que con la inhibición rápida de DEXA y con la medición de cortisol salival, tenemos para decir si una persona realmente tiene Cushing o no tiene Cushing. Y el segundo paso, ahora sí, es definitivamente comenzar a orientar el origen. El paso más sencillo es medir ACTH, porque si es ACTH dependiente, o si es ACTH independiente. Si es ACTH independiente, está en suprarrenales. Autónomamente, las glándulas suprarrenales están produciendo mucho cortisol y es a donde debemos de enfocar nuestras modalidades de tratamiento diagnóstico, que en este caso ya son estudios de imagen.
En los libros viejos se mencionaba el ultrasonido, pero en la actualidad una buena tomografía de cuarta dimensión o una buena tomografía con fase venosa tardía nos da el diagnóstico de adenomas muy pequeñitos, como 5 milímetros. Es muy bonita la radiología de suprarrenales. Muy interesante, porque uno se siente como un detective buscando al malvado, ¿no? Pero si tenemos que el origen es ACTH dependiente y tenemos que tener unos niveles altos de ACTH, entonces tenemos que hacer todo el protocolo diagnóstico que mencionamos en la clase de enfermedad de Cushing cuando estuvimos en la unidad de hipotálamo hipófisis. Muy bien. Aunque fue muy sencilla la explicación de la fisiología, yo les recomiendo que repasen las vías metabólicas y sobre todo en esteroides, que es aburridísimo porque son como 14 pasos metabólicos y a veces nada más cambia un enlace hidroxi por ceto y ya es otra molécula. Cuando uno lo ve así como les dije yo, primero una vuelta desde arriba a vista de pájaro y luego ya los detalles, se va uno emocionando mucho porque dice, ah, no es posible, nomás le cambiaron aquí un enlace y ya es otra. Y es muy emocionante. Cuando hablaron de fisiología y de los efectos minerales y glucocorticoides, recuérdense que la familia de receptores para todas estas hormonas pertenecen a la misma familia. Y que si es verdad que el glucocorticoide tiene una afinidad muy pobre sobre el mineralocorticoide, cuando nosotros tenemos una excesiva concentración de glucocorticoides, como es en la enfermedad de Cushing o en el hipercortisolismo de cualquier origen, sí se alcanzan a activar los receptores mineralocorticoides. Y ahora que veamos aldosteronismo, también vamos a ver que podemos tener hiperglucemia como si fuera un glucocorticoide, aunque el exceso de producción sea aldosterona. ¿Pero por qué? Porque aún con afinidad baja en concentraciones altas, una hormona puede activar un receptor y una vía metabólica específica. Muy bien. Gaby, ¿cuáles serían los mensajes más importantes de la exposición que te tocó dar? Pues que el origen embriológico es que hay migración y pues se pueden quedar algunos focos fuera de la glándula, de las células de la neuroendocrinas. También pues de la fisiología sería pues las enzimas que se encuentran en cada parte de la corteza y donde se produce cada hormona. O sea, la enzima limitante más que nada. Ok. Yo agregaría nada más como mensaje de esto último que acabas de decir, Gaby, cuando uno ve el esquema grandotote y luego ya ve el tema de hiperplasia suprarrenal congénita, los que vayan a ser pediatras, este es un tema obligado para ellos porque puede ser causa de una urgencia pediátrica neonatal, porque se manifiesta como genitales ambiguos. Cuando uno ve todo el esquema y dice, ¿cuáles son las 6 enzimas que pueden fallar? Las 5 enzimas que pueden fallar, uno entiende la fisiopatología rápidamente. Esto va a tener un hipocortisolismo, además va a tener deficiencia mineralocorticoides, va a tener esto va a tener el otro, dependiendo de la enzima que esté fallando. Solamente con ver el esquema y memorizarlo. Yo agregaría eso a tu mensaje. Luis Luna, ¿cuáles serían tus mensajes más importantes del tema que te tocó dar? Yo creo que lo más relevante sería las acciones y también cuando hay un hipercortisolismo, cómo se van alterando las funciones. De hecho, yo creo que eso fue lo más relevante. Nos hablaba de el porqué de algunas manifestaciones clínicas, también el porqué de por qué se administran corticosteroides para, por ejemplo, cuando se hace un trasplante. Era un ejemplo que venía en el libro, pues por la modulación que tiene sobre el sistema inmune. Y pues yo creo que eso principalmente, las implicaciones clínicas. Muy bien, muy bien. Y tú, Luis, Luis Andrés, ¿verdad? ¿Cuáles serían tus principales mensajes o lo más relevante de la parte que te tocó dar, Luis Andrés? Pues sobre todo, pues los rasgos clínicos, ¿no? Que pues saber identificar a un paciente, pues sus rasgos clínicos principales, ¿no? Sobre todo en la mujer. Y también saber diferenciarlo
porque como vimos, o sea, puede deberse también a otras causas que no son necesariamente las que estábamos analizando, como tumores. Entonces, pues simplemente, ay, pues sí, que son muchas cosas. Pues sí, creo que eso sería, o sea, saber diferenciarlo de otras causas y pues cuál es la implicación a final de cuentas. Bien, yo le agregaría a tu comentario, Luis Andrés, que es una patología difícil, ¿eh? Es decir, no es tan fácil y que requiere una astucia basada en conocer la fisiología y la fisiopatología para tratar de encontrar el origen de estas patologías. Yo cuando estaba de endocrinólogo muy jovencillo, que ya fue hace muchos años, me aprendí los algoritmos. La verdad no me sirvieron de mucho. Tuve la mayor parte de las ocasiones que empezar un poco a echar mano de los recursos que pudiéramos tener y a ser muy inteligente e inquisitivo. Y háganse de cuenta, es una teoría es una tarea que a veces puede ser frustrante porque pasan 2 meses y no encuentro el maldito adenoma. Y yo me enojaba, decía, bueno, pues ¿dónde está? ¿Dónde está? Y luego bajaba con el neuroradiólogo y le decía, oye, ¿por qué no me sale aquí nada? No, no sale nada. Y para él no le importaba nada, pues el problema era yo. Pero al final, como todo en la vida, lo que a veces se dificulta y logra uno tener un buen resultado, se disfruta más. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Sí, doctor. No, el lunes no, el lunes es puente. Ay, pero estamos en contingencia, nadie se va a salir de vacaciones. ¿De ustedes alguien va a salir de vacaciones en el puente? No, pero es que como tenemos examen. Hay que estudiar para el examen. Ok, jóvenes, disfruten de su puente estudiando. No, es en serio. Sí, el martes hay examen. El martes tenemos examen, entonces. De Bueno, que psiquia. les cayó bien el puentecito entonces, ¿no? Sí. Ojalá se aprovechara más. Bueno, está bien, jóvenes. Aprovechen el puente estudiando, que pasen una bonita noche. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego, luego, doctor. Hasta luego, Doc.